Ya chicos, entonces vamos a terminar la clase. A propósito de la pregunta que me hicieron, buena pregunta, siempre les hago este ejemplo, ¿no? Para que no quede dudas, que no quede huellas, que no. Acá, mira. La ventilación acá sería como B, ¿correcto? Y acá la ventilación sería como B grande, más grande, ventilación. En cambio acá la Q es chiquita y acá es una Qsasa. Igual hay gradiente. Pero si yo divido B con Q, acá ¿quién le gana? Este, ¿no es cierto? Para hacerlo más real le voy a poner un poquito más grande porque dice 3 veces, ¿no? Le gana 3. Y acá para que sea también real está casi al doble, ¿no? 60% esta relación de Q. Entonces ese es el gráfico. Si bien es cierto cada uno es más grande de ápice hacia base, la relación no es. La relación es más grande en el ápice que en la base. La relación. ¿Ya? Entonces solamente para afinar eso como último dato. Y ahora sí terminamos lo que estábamos viendo. Ahora vamos a difundir. Entonces ya habíamos hablado que llegaba aire y llegaba sangre. Hemos hablado cómo se regula, hemos hablado de las presiones, hemos hablado de todo. Ahora vamos a ver cómo se difunde. ¿Cómo se llama la función de difusión? Se llama la hematosis. La hematosis es la capacidad de difundir el oxígeno del alveolo a la sangre y el CO2 de la sangre al alveolo. Eso es hacer hematosis. Es meterle oxígeno a la sangre y sacarle CO2. ¿Está bien? Entonces, para hablar de difusión, tenemos que recordar las leyes de los gases. ¿Qué hace que un gas pase de un lado a otro? Primer dato que debemos recordar es que los gases N2, O2, CO2 son usualmente gases apolares. Como están en su posición estable, no son polares, entonces pueden pasar la membrana por difusión simple, sin usar ninguna proteína. Simplemente pasan porque sí. Así, pasan porque en fin. Entonces, de la composición del aire que respiramos, 78% es nitrógeno, por eso el cielo es azul, aunque en Lima nunca es azul, ¿no? Pero cuando no hay nube, es azul por el nitrógeno, ¿correcto? Se ve ese, es el reflejo especial que da, azul. Tenemos 21% de oxígeno siempre, independientemente que vivas en la costa, en la sierra, en la punta del cerro o en la selva, siempre tienes 21%, hasta cierto nivel de la atmósfera, obviamente. No hay 21% pues hasta la estratosfera, no. Hay hasta cierto nivel en el que la gravedad de la Tierra puede jalar los gases. Pasada cierta altura, honestamente no les puedo decir cuánta, ya el aire se enrarece el oxígeno. ¿Correcto? Por eso en los aviones te botan la mascarilla de oxígeno porque ya a esa altura no hay tanto oxígeno. Entonces si por A o B se despresurizara el avión y el oxígeno de la cabina se saliera, necesitas el oxígeno suplementario que tiene que haber en las mascarillas. ¿Está bien? Entonces, ese es un dato. Hasta que el avión obviamente descienda a una altura en la que el oxígeno ambiental es la misma, cosa que ya pues respiras con el aire de afuera en teoría. ¿Ya? El roche en el avión es solo despresurizado. Una vez que se vuelve a presurizar con el aire, puede viajar con la puerta abierta. Como los aviones de la guerra, así viajan con las puertas abiertas. No hay problema. El problema es la presurización. Entonces, a todo esto es a raíz de Zully. Pero no he visto yo a Zully, entonces estoy con la vía del avión. Entonces, el CO2, no te olvides, es muy poca la concentración de dióxido, a pesar de que esté caliente el ambiente, ¿no? Entonces, como mnemotecnia deben recordar que Dios nos ha dado a todos 21% de oxígeno, independientemente de costa, sierra y selva. ¿Por qué? Porque lo que no nos ha dado igual es la presión atmosférica. La presión atmosférica es mayor en la costa que a medida que subes en la sierra. La presión atmosférica. Por lo tanto, la presión con la que el ambiente empuja el oxígeno hacia nuestras vías respiratorias es mayor en la costa. Por eso es más fácil respirar en la costa. ¿Por qué? Porque el oxígeno entra con mayor presión. Porque la propia presión atmosférica de todo el aire empuja el oxígeno hacia nuestras vías. En cambio, a medida que subimos en la altura, la presión atmosférica cae y de esa forma requerimos más fuerza pulmonar para meter oxígeno, o aire en todo caso. Por eso los pulmones en la sierra y las cajas torácicas son más desarrolladas. ¿Ya? Muy bien, ese es el dato. Entonces, la presión atmosférica final se da por la suma de todas
las presiones parciales. Esta es la ley de la presión de aire. La presión de un sistema es la suma de todos los sistemas. Y ahí no te olvides que la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que hacemos nosotros en el alveolo es fácil, calculamos la presión parcial. La presión parcial es la concentración del gas disuelto en el medio entre la constante de Henry. Entonces, cuando yo tengo algún sistema, yo quiero calcular la presión parcial del sistema, puedo utilizar esa fórmula de tal forma que sé cuánto exactamente de presión ofrece cada sistema. Puede ser en un sistema acuoso, un sistema gaseoso, pero es la presión parcial de cada uno. Entonces, la ley de Dalton dice que la presión total del sistema es la suma de las presiones parciales. Y por ende yo puedo calcular la presión de todo el alveolo con alguna máquina y luego según la proporción y porcentaje del aire que hay, calculo la presión parcial de cada uno y en función de esa presión yo te puedo decir el oxígeno empuja con una fuerza de A o presión de A, el CO2 con una presión de B, el nitrógeno con una presión de C. Y de esa forma podemos saber en el alveolo qué presión ofrece cada gas para pasar a la sangre. No te olvides que en el alveolo lo que lo separa de la sangre, ¿qué es? Una membrana de lípidos. Y el oxígeno puede pasar de ir y de regreso. Al final, ¿de qué va a depender? De la gradiente de concentración. ¿Ya? Entonces, acá Jaime les ha puesto un par de leyes más. La ley de Charles, yo me acordaba, Charles en la pre todavía, Charles de gas, o sea, de presión, la presión. Había otro, Boyle y Marriott, claro, es Boyle-Marriott, de temperatura, cuando la temperatura es constante. Charles, cuando la cantidad, o sea, volumen y temperatura están en juego y la presión es constante. Bueno, ya esas son fórmulas. Pero al final lo que quiere decir con esta diapositiva es recordar que a temperatura constante o a presión constante o a volumen constante, la ecuación, ¿cierto?, de transferencia de gases busca mantener el equilibrio en el sistema. Si tú le aumentas la presión al sistema, le vas a bajar el volumen, obviamente, en cantidad constante, el sistema va a aumentar su presión. ¿Ya? Está comprimido el aire. Viceversa, si le bajas la temperatura, el sistema va a bajar su presión. Entonces son temas que hemos visto en química para recordar que nos pueden servir en medicina. Lamentablemente no aplican mucho porque la temperatura corporal es constante y las presiones también son constantes. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ahora hablemos de cómo el oxígeno pasa al capilar. Esta primera pregunta es, ¿qué cosa tenemos que atravesar para meter el aire a los capilares? Pregunta de examen, ¿no? El oxígeno tiene que entrar y atravesar las células alveolares o el epitelio alveolar neumocito tipo 1, la membrana basal del neumocito con su intersticio, segunda barrera, la pared capilar o endotelio, tercera barrera, el líquido del plasma, cuarta barrera, y la pared del enterocito, quinta barrera. Este es el nivel 1. El nivel 2, le subes el level, acá falta algo. ¿Qué falta antes del alveolo? ¿Qué cosa está acá tapándolo? ¿Está pisándolo? El surfactante. El surfactante. ¿Y qué hay encima de toda sustancia acuosa? El agua unstirred. Entonces, en teoría, nunca se elimina el agua unstirred, ¿no? Siempre está encima de cualquier estructura. Solo que el surfactante corta las uniones, eso hemos dicho, pero siempre está. Entonces, en teoría, lo que el oxígeno lo que atraviesa es el agüita unstirred, el surfactante, la membrana del alveolo, el citoplasma del alveolo, la otra membrana del alveolo, la membrana basal, todo el intersticio, toda la pared capilar, todo el plasma y toda la pared del enterocito. Todo eso tiene que atravesar el oxígeno. Entonces, esta es la famosa barrera hematopulmonar o alveolo capilar, como quieras. Hematopulmonar o alveolo capilar. ¿Ya? Entonces, por gradiente, el oxígeno tiende a entrar porque la presión de oxígeno es alta en el alveolo y baja en la sangre, y el CO2 tiende a salir porque la presión es alta en la sangre y baja en el alveolo. ¿Está bien? En fisiología, en condiciones fisiológicas, esa es la distribución de las presiones y el flujo.
Sin embargo, debemos recordar que las moléculas no difunden en la misma capacidad. La difusión es la relación de la solubilidad en función de la densidad del compuesto. Entonces, la densidad del oxígeno es menor que el CO2, ¿correcto? Por ende, va a difundir más por densidad, pero la solubilidad del CO2 es mayor que el oxígeno, por lo tanto, va a difundir 24 veces más. En el balance final, el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. ¿Por qué, chicos? Porque entre CO2 y oxígeno, si hubiera que hacer un concurso de polaridad, ¿quién es más polar? El oxígeno. Porque tiene un par de electrones por ahí que son bien polarones. En cambio, el CO2, al poner CO2, el oxígeno está amarrado con el carbono, le quita esa polaridad. Cuando tienes O2, acá tienes nubes de electrones que lo hacen polar. Poquito, pero polar. A pesar de que es lo suficientemente lipofílico para pasar una membrana sin ayuda de una proteína, si lo tuvieras que comparar con el CO2, es más polar. Entonces, por esa razón, el CO2 es mucho más difusible, porque es menos polar que el oxígeno. ¿Ya? ¿Y quién es menos polar aún? El monóxido. El monóxido de carbono, CO, es mucho menos polar. Es 200 veces más difundible. Muy bien. Entonces, acá hemos puesto, esto es importante esta clave, esta diapo. Presión atmosférica 760 milímetros de mercurio, ¿correcto? Al alveolo llega 713. ¿Cuánto es la diferencia? 7, 2, 4. Oye, ¿qué ha pasado con 47? Esa es la presión de la agüita que tenemos en la tráquea. La tráquea, los bronquios tienen vapor de agua. Por eso cuando vas a la sierra, te duele, ¿no? Cuando respiras. Porque hay frío, porque entra y eso enfría tus terminales. Tus terminales no están acostumbradas a ese aire frío porque calientito para, ¿no? 37 grados. Húmedo, ¿correcto? Porque es el agua que tenemos, el vapor de agua del espacio muerto anatómico. Entonces cuando uno va a la sierra y no está acostumbrado, ¿no es cierto? Entonces tu producción normal de vapor, al toque el aire frío y seco, lo desplaza y tú respiras y te quema, ¿no? Tus terminales traqueales, como cuando estás resfriado, sientes que el aire frío entra, hasta que después se acostumbra y tu cuerpo otra vez produce obviamente más calor y de esa forma caliente el aire que está ahí. Es igual que el oído externo. El CAE sirve para calentar el aire, para que no entre frío hasta el tímpano. Y de esa forma el sonido entra nivelado. Entonces, chicos, si ustedes les preguntan por qué la presión de la atmósfera no llega hasta el alveolo igual, por la presión de vapor de agua de la tráquea, del espacio muerto, tráquea, bronquios, bronquios terminales, ¿ya? El vaporcito que tenemos es 47. ¿Está? 47. Eso evita que sea la misma. Y la presión de oxígeno, 160. En el espacio muerto tienes también esa buena presión. Y teóricamente al alveolo debería llegar la misma, pero llega menos. ¿Por qué? Nuevamente, porque tienes una presión que se opone del vapor de agua. Entonces, el sistema de vapor de agua, que es mayor en el espacio muerto, puede llegar hasta el alveolo y en teoría lo que hace es evitar que toda la presión atmosférica presione hasta el alveolo. Entonces, si ustedes recuerdan, en nuestra diapo inicial, voy a regresar porque es importante. Madre tanto. Acá. La presión barométrica es 0, la presión alveolar es 0. En teoría son iguales. La pregunta del millón es, ¿por qué entonces el oxígeno no llega igual? Porque ahí hay agua. Y ese agua húmeda que está en todo ese sistema de conducción no permite que el oxígeno, o sea, le quita espacio al oxígeno para entrar. También al CO2. Le quita espacio. Entonces siempre llega un poquito menos de oxígeno. ¿Ya? Ese es el concepto fisiológico que hemos aprovechado en ese gráfico. ¿Ya? Muy bien, avanzamos todo lo que habíamos visto. Perdón, ya. Entonces, con eso, chicos, tenemos el concepto de presión alveolar de oxígeno. La presión de la sangre arterial pulmonar desoxigenada que llega es de 40.
O sea, llega una sangre con poco oxígeno, una sangre hipoxémica, podría decir, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el valor normal que tenemos que tener de oxígeno? 100, ¿sí o no? Menos de 60 ya es hipoxemia. ¿Y cuánto crees que llega al pulmón? 40, de contramicio de oxígeno. Pero se va con 102, se va feliz. ¿Por qué? Porque todo este oxígeno del alveolo se ha metido al capilar y lo ha oxigenado, le ha hecho hematosis. Entonces, este paso del oxígeno del alveolo a la sangre, ¿cómo se llama este paso? Hematosis. Hematosis. Y aprovecho el gráfico, este paso ocurre en el primer tercio. No te olvides, el tiempo que ocurre el paso del capilar es 0,75 segundos. En el primer tercio, como te dije al inicio de la clase, ocurre toda la difusión de oxígeno, toda. Por lo tanto, los 2/3, ¿qué son? Plan H. O sea, simplemente el capilar pasa, no pasa nada, porque es el factor de seguridad. Porque el día que necesitemos ese espacio, lo vamos a utilizar. Concepto entonces, el cuerpo, eso hay que aprender, el cuerpo, cuando tiene una función muy importante como es respirar, lo hace en 1/3 de su capacidad. Y se guarda 2/3 por si acaso haya que hacerlo más, en el caso de un esfuerzo. Siempre esas cositas lo hago, ¿no?, a modo de comentario, obviamente, pero siempre es bueno aprender del cuerpo, ¿no? Entonces, que siempre cuando leí esto me di cuenta, las cosas importantes tienes que hacerlas en la tercera parte de tiempo que piensas hacerlas. Por si acaso te falta. Obviamente que es absurdo, ¿no? Es un comentario. Pero siempre, como les digo, alguna vez un profesor me dijo, gran parte de las analogías con la vida han servido para la vida social de las personas. No tienen idea la cantidad de veces en las que una analogía de la biología ha servido para explicar un fenómeno social. Entonces, con ese consejo que me dio, y es el mismo que les doy a ustedes, te vas dando cuenta que el cuerpo ahorra, tiene glucógeno, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahorra, pero no mucho. Tiene para un rato. El resto lo guarda en la grasa. Entonces es un concepto, por ejemplo, económico. Cómo manejar la liquidez. Si te gusta economía, vas a ver que la economía maneja casi una lógica como la maneja el cuerpo la glucosa. La disponible rápida, la guardada corta, la guardada a largo plazo. Entonces son conceptos que, si bien es cierto, son netamente subjetivos, puede ayudarles si les gustan las ciencias básicas, ¿no? Entonces ahí, chicos, no lo olviden, como respirar es tan importante, ocurre en 1/3 del tiempo que podría hacerse. Los 2/3 es el factor de seguridad. Y esa fue la pregunta de la residencia. ¿Cuánto es el factor de seguridad? 2/3 partes de el tiempo de exposición capilar alveolar. En ese caso, una pregunta fue con tiempo, 0,5 segundos, y otra pregunta fue en función de la longitud del capilar, ¿ya? A la inversa, el CO2 atmosférico es bajo, correcto, 0,2, pero te encuentras con que el alveolo es alto, 40. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible? No entiendo. Entra con CO2, este trae 160, tiene 112 porque el agüita lo mojaba, pero este tiene 0,2, hoy acá es más, no entiendo. No, sí se hace, porque te dije que el aire se recambiaba todo, no. Entraba 500, pero salía 100. Y así se iba haciendo una capa de ¿qué? De aire residual. ¿Qué crees que es todo ese aire 1100? ¿Se acuerdan la cerveza 1100 de volumen residual? ¿Qué crees que es eso? Es aire que está botado ahí, que está concentrando ¿qué? CO2. Porque el oxígeno sí se recambia todo, pero el CO2 se va quedando. Entonces, por eso con el paso del tiempo, el CO2 se ha acumulado en el alveolo a una presión de equilibrio perfecto con el CO2 de la sangre mínima que requiere intercambiar. Cosa que cuando viene tu sangre con un CO2 de 46, al toque le pasa esos 6 que están de más al alveolo, lo respiras y te quedas con 40. ¿Entiendes? Solamente mueves 6 de presión de CO2. En cambio, ¿cuánto movemos de oxígeno? 60. 10 veces más oxígeno se mueve que el CO2. ¿Por qué? Porque la sangre le pide más oxígeno al pulmón entrar que CO2 botar. En buen cristiano, el CO2 casi está nivelado con el CO2 alveolar. Solo lo diferencian 6 de presión. En cambio, el oxígeno sí está recontra, con una gradiente recontra alta. ¿Está bien? Entonces, nuestros pulmones son máquinas de introducción de oxígeno, más que de eliminación de CO2. Por eso podemos aguantar la respiración, ¿no es cierto?
bastante, hasta que el CO2 ya pues presiona para que salga, ¿ya? Pero si no eres buen nadador, no estás acostumbrado, el buen buceador, ¿a qué apela? ¿A su pulmón o a su corazón? A su corazón. Lo que hace el buen buceador es tiene un sistema cardíaco que esa bocanada de oxígeno que entra lo sabe distribuir bien. Es un latido lento, sostenido, con un sistema de presiones que permite ser óptimo. En cambio, si tú lates muy rápido, limpias el oxígeno del pulmón y te va a pedir aire. ¿Ya? Entonces, el entrenamiento del atleta, ¿cómo es el latido de un atleta? Lento, pero fuerte. Entonces su corazón es bradicárdico, entre comillas, pero bombea suficiente sangre como nosotros a 70, 80. ¿No es cierto? Porque es más eficiente en su manejo. Es como un Prius, pues. Usa menos combustible, pero te da igual kilometraje. Igualito. Un corazón de atleta late menos, pero te mantiene igual oxigenado el cuerpo. Entonces, es la misma lógica, ¿ya? Por eso es que la función importante del pulmón es difundir oxígeno, más que transportar CO2. Finalmente se nivelan las presiones y la sangre oxigenada regresa a la aurícula izquierda para continuar. Entonces, ¿cómo se llama la prueba que me permite ver la integridad de esta membrana? Porque ¿en qué enfermedades crees que se puede alterar esta membrana, esta difusión? En cualquier enfermedad donde este tejido se engorde, este alveolo no funcione, o la sangre no se extravase, o sea, cualquiera que me altere la barrera alveolo capilar, me va a alterar la difusión. ¿Cuál es la gran prueba? Pregunta de examen como 3 veces, que mide la difusibilidad de los gases, la DLCO. Difusión libre de monóxido de carbono. ¿Qué te dije del monóxido? Es 200 veces más perfundible, o soluble, perdón. El CO2 solo 20. Entonces, esa solubilidad mayor del monóxido, y tenemos en el cuerpo monóxido. ¿Producimos monóxido? No, producimos monóxido. Entonces, si yo te doy monóxido como 100 y tú me respiras después como 100, me respiras como 0, quiere decir que los 100 han pasado a tu sangre. ¿Sí o no? Si yo te doy 100 de monóxido y me devuelves 80, ¿qué pasó? Solo pasó 20. Algo está pasando, porque se supone que debería pasar todo. ¿Por qué? Porque es recontra difusible. Entonces, el DLCO mide la difusibilidad de monóxido para ver cuán permeable está tu barrera alveolar. Lo usual es que pasemos 25 mililitros minuto por miligramo de presión que nos den de ese gas. Si tú difundes menos que eso, ¿qué significa? Que no tienes buena barrera. Por ejemplo, fibrosis. Y si tú difundes más, ¿qué significa? Que tienes mucha hemoglobina captando eso. Por ejemplo, hemorragia pulmonar. Goodpasteur, Wegener, Church-Strauss, que tienen hemorragias pulmonares, tienen tanta sangre en el alveolo que apenas te doy un poquito de monóxido, ¡pum!, ya se absorbe. Muy rápido, pues, porque tienes sangre. Y a la inversa, fibrosis pulmonar, enfisema, que tienen mala barrera alveolo capilar, te doy y se demora en pasar. Entonces tienes restricción. ¿Ven las dos diferencias? Entonces fue pregunta de examen en varias formas el DLCO. Está aumentado en las hemorragias, está bajado en las fibrosis y mide la difusibilidad de la barrera. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver la capacidad de difusión. Básicamente depende del área. Un pulmón, no sé si recuerdan, tiene el área de media cancha. Sí, bueno, exactamente el valor no les puedo dar exacto, pero es casi media cancha de tenis que tenemos de barrera alveolo capilar. Es un montón, es un montón. Pero si te hacen una lobectomía, una segmentectomía, pues te sacan un pulmón, entonces baja el área. ¿De qué depende entonces? Del área de intercambio. Por eso los cardiovasculares saben hasta cuándo pueden sacar de pulmón a un paciente. Más de eso no va. Luego, distancia de la difusión. Si tienes fibrosis, enfisema, no puede haber difusión. Distancia de difusión. Y presión parcial. Si no tienes presión de oxígeno, no va a haber difusión. Por eso, ¿qué le damos a todo paciente que está con disnea? Apenas lo vemos en el hospital, oxígeno. Para que aumentemos la presión parcial de oxígeno y pueda meterse más. ¿Está bien? Para eso sí. Finalmente, puedes tener todo el oxígeno de la vida, chicos, pero si no tienes la hemoglobina que lo reciba, no va a pasar nada. Entonces, ¿de qué depende el componente sanguíneo? El componente sanguíneo depende de cuánta hemoglobina tienes flujo circulando
y dentro de esa circulación qué cantidad de hemoglobina tienes. Así que ¿cuándo falla el flujo? Cuando el corazón falla. ¿Cuándo falla la concentración? Cuando la médula falla. Entonces las anemias o las insuficiencias cardíacas son causales ¿de qué? De disminución de difusión de oxígeno. ¿Ya? Muy bien. Bueno, ese gráfico son solamente las presiones. Y ahora sí venimos a la tercera respiración. ¿Recuerdan cuál es la tercera respiración? El transporte de oxígeno en la sangre. Esta es la más chévere. Pregunta fija, fijaza. ¿Ya? Entonces vamos a conversar por acá. El porcentaje de saturación es el porcentaje o grado que se ocupan los grupos M de estado ferroso, ya les dije ayer, ferroso, unidos a oxígeno. Entonces se llama saturación al oxígeno combinado con la hemoglobina de toda la capacidad posible de oxígeno que puede agarrar una hemoglobina por 100, para que sea porcentaje. ¿Correcto? Entonces, si la hemoglobina puede agarrar como 100 y solo está agarrando como 75, ¿cuánto es su saturación? 75%. Es una medida simple en la que captura cuánto de oxígeno está ligado a la hemoglobina de lo que podría ligarse. Fácil, ¿ya? Normalmente una molécula de hemoglobina podría ligar en 4 sitios al oxígeno, ¿verdad? Porque tienes 4 grupos M. Entonces, 100%, ¿qué será? 4 moléculas de oxígeno por molécula de hemoglobina, ¿sí o no? 75%, 3 moléculas. 50%, 2 moléculas, ¿no? Es decir, pero por molécula. Pero tú no mides por molécula, tú mides por millones de moléculas. Tú mides por toda la estructura proteica. Entonces, lo que se mide es esto. 1 gramo de hemoglobina se debe combinar con 1.35 mililitros de oxígeno. Es el valor normal. Es el valor normal. 1 gramo de hemoglobina se combina con 1.34. Entonces la capacidad de hemoglobina, cuando juntes toda la hemoglobina que tenemos por unidad de decilitro, es alrededor de 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de hemoglobina. Esa es la capacidad de la hemoglobina. La capacidad de la hemoglobina. ¿Ya? Entonces, cuando yo, y obviamente con eso saco la saturación, pues, ¿no? ¿Cuánto oxígeno hay versus la capacidad que tengo? Y si yo quiero al final sumar todo el oxígeno que hay en la sangre, agarro la hemoglobina que tengo concentrada, mi anemia o mi hemoglobina normal, la multiplico por cuánto estoy saturando y por 1.34, que es el factor para sacar la capacidad. ¿Correcto? Es el factor. Entonces, bueno, aquí está, pues, porque 1 gramo de hemoglobina agarra 1.34. Entonces, cuando yo multiplico esto, tengo todo el contenido de oxígeno de la hemoglobina. Todo el contenido de oxígeno de hemoglobina, que te das cuenta que es lo que estamos conversando acá. Esa es la fórmula. Cómo sacar el contenido, la capacidad que puede almacenar de oxígeno una hemoglobina. Pero no lo olvides, que hay un puchito de oxígeno disuelto que está metido en el plasma. El oxígeno disuelto es 0.3 mililitros por 100 miligramos, despreciable, pero al fin está, que al final tiene que sumarse, y de esa forma yo obtengo, la cantidad total de transporte arterial de oxígeno. Entonces, cuando hables de capacidad o contenido arterial, tienes que sumar la hemoglobina 19,7 con el 0,3 disuelto. Y al final, ¿qué tienes? 20. La cantidad arterial. Por eso no quiero que se confundan. Acá en este caso, capacidad de hemoglobina, te la ponen como hemoglobina tal cual, pero es 19,7, exacto. Hemoglobina. Pero si quieres hablar de arterial, tienes que sumarle estos 0,3. ¿Correcto? Entonces, cuando te pidan contenido arterial de oxígeno, arterial, es la suma. ¿Ya? Por eso, siempre les hago esa acotación. Son décimas que pueden confundir, pero siempre hay que ver en la pregunta. Me estás preguntando de hemoglobina 19,7. Algunos lo van a redondear. O me estás preguntando disuelto en plasma 0,3. O me estás preguntando en sangre arterial, que es la suma. Eso tienen que recordar. ¿Ya? Bueno, la saturación arterial es alrededor de 100%, ¿correcto? Lo que equivale a una presión de 100 milímetros de mercurio. Y la saturación venosa
es alrededor del 75%, o sea, un grupo M por mol dejó su oxígeno, 75%, lo que equivale a una presión de oxígeno de 40. ¿En cuánto definimos hipoxemia? 60. 60. ¿Ya? 60. Por eso, la saturación de oxígeno que le corresponde a 60 milímetros de mercurio de presión de oxígeno es de 90. Por eso todas las guías en cuanto cortan saturación de hipoxemia, 90, 92. 90, 92, vas a ver. Algunas suben a 92, otras en 90. Es el punto de corte en el que la saturación te está diciendo que la hemoglobina, que la presión de oxígeno en la sangre es nivel hipoxémico, 60. Todos tenemos que saber eso. Entonces ahora hablemos de la hemoglobina per se y de su curva. ¿Ya, chicos? Esta pregunta es fija, viene en cualquier expresión. Recuerden que hay anemia en adulto, anemia en niño, hipoxemia en adulto, hipoxemia en niño, así que es la probabilidad de que venga básicas de neumo es altísima. Y hemoglobina es uno de los puntos críticos. Entonces, recuerden, esta es la hemoglobina. Si le meto más presión de oxígeno, se va a saturar más. En un pique, un frenesí, hasta llegar a un punto de equilibrio, que es justamente acá. La presión de oxígeno 50. La presión de oxígeno 50 es más o menos a la cual la hemoglobina ha sido saturada cercana a un 90%. Pero este valor no nos importa. ¿Cuál nos importa? El 90. Una saturación de 90 debería calzar con 60 en adelante. Ese dato sí importa. Lo que nos importa médicamente es 60 de presión de oxígeno, porque es la cantidad a la que se ha encontrado clínica de hipoxemia. He tenido pacientes, no sé si la han tenido en la sierra a veces, con 70 de oxígeno crónico, y es tan normal. Claro, pues no van a pichanguear, ¿no? Pero son abuelitos que aguantan. Pero cuando ya están en 60 ya no pueden subir las gradas, al toque te das cuenta. De lo que normal subían a su casa, porque en la sierra las casas son pequeñas, de un piso, dos máximo. ¿Ya no puedo subir? Ah, no, ya estás menos de 60. Entonces es un buen parámetro, porque es un esfuerzo el subir gradas, para que se den cuenta un hipóxico crónico, ¿ya? Muy bien. Entonces, la pregunta examen es, ¿la hemoglobina puede transformar su estructura cuaternaria y se abre para recibir oxígenos o se cierra para ya no recibir oxígenos? Al momento de abrirse para recibir oxígenos, ¿cierto?, se predispone a eliminar CO2. Entonces, en ese, imagínate que es la hemoglobina, me abro para los oxígenos, para que entren, y a la vez se mueve por atrás una estructura para que se salgan los CO2. Es así, la estructura de la conformación cuaternaria. Y al inverso, en otros lugares, me abro para liberar oxígenos, ponte que hago esta, ¿no?, para liberar oxígenos, y por acá se mueve otro para meter o subir CO2. Porque es lógico, ¿no? En el pulmón, ¿cómo tiene que ser? Abierta para los oxígenos y liberar los CO2. En el tejido, ¿cómo tiene que ser? Liberar los oxígenos y atrapar los CO2. Entonces, ese cambio conformacional de estructura cuaternaria, correcto, de la hemoglobina, se consigue con tres sustancias: el nivel de hidrogeniones, el difosfoglicerato y la temperatura. ¿Ya? Son los tres indicadores del cambio, o sea, son los tres causantes, del cambio estructural de una hemoglobina: el pH, la temperatura y el difosfoglicerato. Entonces, para que esto jamás, nunca más les sea un problema de su memoria, siempre les he dicho, las cosas que son A y B son las más trancas: Ortolani o Barlow, microcítico, no microcítico. Cualquier clave que sea A o B es la que más estresa al cerebro, porque le da dos opciones y no tiene cómo armar, y si te olvidas te pones dudas en el examen y tienes 50% de chance de error. Entonces siempre les he dicho, desde que hemos empezado la preparación, todas las mnemotecnias, todas las cosas que sean doble opción, tienes que tenerlo seguro en tu cerebro grabado o con una mnemotecnia infalible, para que ese rato, con el estrés del examen, tengas que decidir entre ¿era pH alto o pH bajo? Entonces, como el cerebro no tiene recursos a veces para decidir ahí lógicamente, necesitamos la mnemotecnia. Entonces, cuando yo me di cuenta que este era un problema, en cada examen que daba desde fisio, tuve que inventarles un mnemotecnia. Entonces, fácil, agarro y digo
La hemoglobina se va a la derecha o a la izquierda, al toque viene a mi cabeza. ¿Qué es derecha izquierda? El sistema político-económico. Ya está, derecha izquierda. ¿Se han dado cuenta que uso ese hemoglobina para varias cosas? De derecha a de izquierda. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para recordarles, ¿en qué posición nace un feto? Izquierda. Todos nacemos de izquierda, ¿no es cierto? Izquierda, posición izquierda. Pero el sistema que nos vuelve de derecha. Por eso, ¿cuál es la dominante, la arteria dominante de nuestro corazón? La derecha, ¿no es cierto? Porque irriga la parte posterior al núcleo. Bueno, claro, obviamente lo hago pues, o sea, conforme a mnemotecnia, ¿no? Si pienso teología no hay problema, pero no va a calzar pues, ¿no? Con la mnemotecnia, porque la derecha es la que domina, ¿ya? Otros se acuerdan con su brazo, también es fácil, ¿no? La derecha, los diestros es más fácil. Y acá uso la misma lógica. Me voy a la derecha, sistema capitalista, consumista, donde todo es caro, donde todo sube. Vivir en Tokio, vivir en Nueva York, jamás nuestro sueldo de acá alcanzaría. Bueno, estamos condenados a estar ahí porque es un nivel de vida carísimo. París, el metro cuadrado, chicos, de París creo que es la hectárea en el campo acá, o sea, en precio. Entonces, la curva a la derecha dispara los precios. O sea, si se dispara la temperatura, se dispara el 2,3-bifosfo y se disparan los hidrógenos, que equivale a decir que baje el pH, la curva va a la derecha. ¿Está bien? Para que vean cómo arman la mnemotecnia. Y cuando estás en la derecha, asumimos que el oxígeno es dinero. ¿Cómo es el dinero en Lima, en Tokio, en Nueva York? ¿Se puede quedar en tu bolsillo o se gasta? 10 soles desaparecen, ¿no? 5 se esfuman, y a un sol ya ven ni lo cuentas, ¿no? Porque se desaparece en algo. Entonces la plata se va, el oxígeno se va. Entonces cuando la curva se va a la derecha, la hemoglobina libera el oxígeno, ¿correcto? Y eso ocurre en sitios con alto calor, un músculo en ejercicio, con harto 2,3-bifosfoglicerato, ¿correcto? O con un lugar muy ácido, como por ejemplo un tejido en isquemia, que está con ácido láctico, que le falta oxígeno. Entonces la hemoglobina detecta la acidosis, la temperatura o el 2,3-bifosfo que es inducido por la célula en necesidad de oxígeno y se lo da, toma, se lo da. En cambio, la mnemotecnia te vas para la izquierda, como es el régimen de izquierda, controlado Cuba, como es Cuba, $100 al mes, máximo 200, ¿no? Y con eso le alcanzaba para todo al cubano, ¿no es cierto? Porque todo era barato, pues, barato. Entonces, poca temperatura, poco 2,3-bifósforo y poco hidrógeno, tiran la curva a la izquierda, ¿no es cierto? Y como él, no sé si han visto, ¿no?, en los periódicos, el cubano, el venezolano, ¿qué hacen cuando tienen sus monedas, su moneda? La gastan, la atesoran, ¿no? Pregunten a sus papás en la época de Alan cómo era. Ya que la plata tenías que agregarla porque escaseaba el efectivo. Entonces en sistemas de izquierda no hay liquidez y la gente guarda la plata, la cuida, no la suelta. Entonces igualito, la hemoglobina cuida el oxígeno, la agarra, ¿correcto? ¿Quiénes, por ejemplo, tienen que agarrar oxígeno? El feto. La mamá, después de haber irrigado su pulmón, corazón, estómago, hígado, todo, baja al útero, ya de pichanga, de colado, le da un poquito a la placenta, a la arteria uterina. Toma, hijo, ya toma oxígeno. Entonces le da una presión parcial bajísima a la placenta. Y la hemoglobina fetal tiene que contentarse con ese 20 de milímetros de mercurio. No importa, dame, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hicieron con John circulación? Dame, no importa, mamá, lo que sea. Entonces la hemoglobina fetal es afín al oxígeno para agarrar ese poco oxígeno que le da su placenta. Y con eso vive. ¿Correcto? Eso es. La hemoglobina en el pulmón, por la alta alcalosis pulmonar, es bien afín al oxígeno para atrapar el oxígeno del alveolo. ¿Correcto? Entonces, esas cosas deben recordar para ver la curva de hemoglobina. Derecha e izquierda. Fácil, ¿no? Fácil la hemoglobina. Muy bien. Entonces, acá está la hemoglobina. Ya les hablé de las posiciones, las estructuras. ¿Ya? No se olviden. Y finalmente, la última respiración, la respiración celular, que ya habíamos hablado de la respiración de la mitocondria, ¿no es cierto? Al final, el objetivo de toda esta clase que hemos hablado es llevar el oxígeno del ambiente, que la plantita nos hizo. ¿A dónde lo quiero llevar? A la mitocondria. ¿A qué complejo? Al complejo 4. ¿Para qué? Para que sea el último aceptor de electrones y me forme agua como producto final de la combustión. Ese es el objetivo final
de todo este sistema. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los tipos de hipoxia que puede existir en una persona? La hipoxia hipóxica, porque cae la presión de oxígeno arterial. La hipoxia anémica, porque baja la tercera respiración, que es el transporte sanguíneo de oxígeno. La hipoxia isquémica, porque faja el flujo sanguíneo sin que falle la hemoglobina, solo falla el corazón. Y la hipoxia histotóxica, porque el oxígeno no puede ser utilizado en la mitocondria porque está ocupado ese sitio. Ejemplo, cianuro. Ejemplo, ICC. Ejemplo, anemia o monóxido de carbono. No olvides que el monóxido de carbono se liga a la hemoglobina y forma carboxihemoglobina. Y la carboxihemoglobina ya no puede aceptar oxígenos, ¿no? Finalmente, la hipoxia hipóxica tiene N causas, N causas. No confundir los tipos de hipoxia con los tipos de insuficiencia respiratoria. Eso es diferente. La 1, 2, 3 y 4 tienen que ver, pero no son lo mismo. ¿Ya? Para eso es esta lámina. Muy bien, entonces acá tenemos las causas de insuficiencia respiratoria. Lo que les dije, todo paciente con hipoxemia es el primer requisito para hablar de insuficiencia respiratoria. No lo olviden. ¿Qué cosa era la gran función del pulmón? Meter oxígenos. No era botar CO2. Entonces, lo primero que falla ante un problema pulmonar es la hipoxemia. La segunda pregunta que se hace el clínico es: ¿está reteniéndose CO2? ¿Hay hipercapnia? Sí. Si hay hipercapnia, la única explicación es que está habiendo hipoventilación. Hipoventilación. Entonces, cuando la gradiente alveolo arterial no está aumentada, quiere decir que la difusión es normal, el alveolo está normal, está pasando el oxígeno normal, no es un problema alveolar, sino netamente es una hipoventilación. Entonces se llama hipoventilación pura o insuficiencia tipo 2, ¿verdad? En cambio, si hay un aumento de la gradiente alveolo arterial, te transformaste en una IRA tipo 1 con aumento de gradiente. Entonces 1 más 2 sería mixta. Sería una mixta porque tienes IRA tipo 2 por la hipoventilación e IRA tipo 1 por el aumento de gradiente. ¿Ya? Entonces vente para acá. Si el paciente está hipoxémico pero no está hipercápnico, entonces estás frente a una IRA tipo 1 netamente propiamente dicha, perdón. Y la pregunta inmediata es la gradiente. Si la gradiente está aumentada, correcto, que es lo más frecuente, la gradiente aumentada, es porque está fallando ¿quién? ¿Quién fallaba en la gradiente? La difusión. Entonces, las insuficiencias respiratorias tipo 1 son por problemas de gradiente alveolo arterial, porque algo falla en la difusión. Hay edema, hay inflamación, hay fibrosis, hay algo que no deja pasar el aire. ¿Correcto? La siguiente pregunta, que esto ya es clínica, esto no es parte de fisio, pero lo vamos a ver para no quedar el gráfico corto. Si corrige con oxígeno es un tema de BQ solamente, pero si no corrige con oxígeno es un shunt, o sea, la sangre está pasando sin tocar el pulmón. Puede ser una fístula arteriovenosa, una comunicación interventricular, puede ser lo que se te ocurra, pero la sangre está puenteando al pulmón. ¿Ya? Eso es raro. Pero si dices, no doctor, la gradiente está normal, la única explicación para que me falte el aire con gradiente normal, o sea, ¿cómo te falta el aire con un pulmón ok? No te pases, pues. No, pues. No hay oxígeno, pero ya. La única opción que el pulmón esté ok con la gradiente ok es la función del pulmón, la gradiente. Así como al riñón le mide la tasa de filtración glomerular, al pulmón, ¿qué se le mide? La gradiente de difusión alveolo arterial. Ese es su parámetro de funcionamiento. Si esa gradiente está normal y estoy hipóxico, la única explicación es que no hay oxígeno en el aire. No hay otra explicación. ¿Correcto? O última hora te taponado, pues no te has atorado en un bronquio, con una papa, algo. O sea, no entra el aire, no hay otra opción. O sea, tiene que haber algo que no está dejando entrar el oxígeno a tu cuerpo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá está el resumen. Puede bajar el PO2. Por ejemplo, te vas al Everest sin tu balón de oxígeno. Te taponas tu bronquio y no entra aire.
No ventilas, ira tipo 2. Alteración BQ, la tipo 1, que es problema de difusión al final, ¿no es cierto? O SHANTS, que es la que no corrige con oxígeno, sigue siendo tipo 1, pero no corrige con oxígeno. Son los tipos de iras, ¿ya? Clínicamente, ustedes van a hablar de la ira tipo 1 hipoxémica, la tipo 2 hipercápnica, la tipo 3 posoperatoria y la tipo 4 del shock. Eso lo van a ver en la clínica. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito del transporte del CO2. Este gráfico es para hablar un poquito del transporte de CO2. Ha sido pregunta examen, así que es importante recordar, ¿ya? Miren, chicos. Los nutrientes que entraban a través del acetil-CoA, ¿se acuerdan? Al ciclo de Krebs, producían ¿qué cosa? Producían CO2 y el oxígeno entraba para producir ¿qué? Agua, ¿no es cierto? Agua. Entonces el producto final del ciclo de Krebs, ¿qué era? Agua y CO2. ¿Quién bota el agua? El riñón. ¿Quién bota el CO2? El pulmón. Entonces el CO2 difunde libremente por concentración y se va a la sangre. Pregunta examen, el CO2 disuelto en plasma es tan solo un 7%. ¿Cuánto era en el oxígeno? 0.3, ¿no? Mucho menos. ¿Ya? En cambio, el CO2 sí está disuelto un poquito más en porcentaje. Inmediatamente el CO2 entra al glóbulo rojo y se une a la hemoglobina en un 23%. ¿Cuánto estás hablando? Obviamente el 7% está acá afuera, el 93% que queda acá adentro, que ha entrado, se vuelve el 23%, de ese 93% se vuelve carbaminohemoglobina. Eso me pregunta. No digas carboxi. Carboxihemoglobina es con monóxido. Carbaminohemoglobina. Tiene CO2. Carbamino. ¿Ya? Este CO2, como ves acá en la hemoglobina, queda ahí, no pasa nada. Pero un 70%, y eso es importantísimo, 70% de este CO2 que vas a ver acá, se ha transformado por la anhidrasa carbónica del hematíe, se ha transformado en bicarbonato, o en ácido carbónico, perdón. Y el ácido carbónico en el agua se hidroliza y se vuelve hidrógeno más bicarbonato. Entonces la gran función de la anhidrasa carbónica, que es transformar los CO2 en bicarbonato. Este bicarbonato a través del cloro difunde y en el plasma tienes 70% del transporte final de este CO2, pero en forma de bicarbonato. Así de fácil. O sea, el bicarbonato termina siendo distribuido en estos tres compartimentos. ¿Ya, chicos? Como bicarbonato, como CO2 en el alveolo, en el hematíe y disuelto. En el balance final tú sumas todo y tienes 100. ¿Ya? No te olvides. Entonces, ese equilibrio solo se consigue con condiciones adecuadas de un riñón que trabaje el metabolismo del bicarbonato en exceso. Es un equilibrio. No te olvides que el cloro es el metabolito o el transportador que se usa para intercambiar bicarbonato, por eso lo ponen así. Y finalmente, cuando llegas en el pulmón, las condiciones del pulmón estimulan al hematíe para que esta hemoglobina y este bicarbonato liberen su CO2 y este salga al pulmón. ¿Cómo se llama ese juego de mover la hemoglobina en función del pH? Mira, en función de los hidrógenos del medio, favorecen a la hemoglobina para esta condición, esta disposición, y acá en condiciones de hipoxemia con alcalosis cambia la disposición, es el efecto Bohr-Haldane. El efecto Bohr-Haldane es el efecto en el cual la hemoglobina cambia su distribución, su forma, en función del pH, para que cuando estás frente a un pH ácido de los tejidos, se vuelve afín al CO2, para cargárselo y llevárselo. Y cuando estás ante un pH alcalino como el pulmón, se vuelve desafín al CO2 para eliminarlo. Es el famoso efecto Bohr-Haldane. Al final han concluido lo mismo, ¿ya? Bohr-Haldane. Muy bien. Y para terminar la clase, chicos, para terminar, un poco de control de la respiración y con eso termino. ¿Ya? Entonces,
Ha quedado claro cómo se transporta el CO2, cómo se transporta el oxígeno, el efecto Born-Haldane, la distribución 70-23-7, eso es lo que te queda. Fue pregunta de examen, ¿cuál es la forma más frecuente de transportar el CO2 como bicarbonato? ¿Ya? 70%. Y también fue pregunta de examen, ¿cuál es el sistema buffer del plasma más importante? El bicarbonato. ¿Ya? Entonces ahora hablemos de la respiración. Miren, la respiración tiene grupos vulvares y pontinos de control involuntario inconsciente y tiene centros corticales de control voluntario. Entonces, las dos formas de respirar son inconsciente y consciente. ¿Ya? La respiración inconsciente, como ves acá, está a cargo de estos núcleos, el grupo respiratorio dorsal, que es básicamente inspiratorio, y el grupo respiratorio ventral, que es inspiratorio y expiratorio. Es su mecanismo. ¿Ya? El gran nervio que les lleva la información es el vago y el glosofaringeo, el 10 y el 9. Te vienes acá, el 10 y el 9. De la aorta, en la aorta tienes los cuerpos aórticos. Los cuerpos aórticos son sensores sensibles de O2 y menos sensibles de CO2 y ácido. Pero son grandes sensores de O2. Cuerpos, no digas senos. Los senos aórticos son sensores de presión. Los cuerpos aórticos son sensores de químicos, de oxígeno, son quimiorreceptores. Más arriba tienes los cuerpos carotídeos o glomus, que son llevados a través del par 9, acá está, el glosofaringeo. Estos de acá son llevados a partir del par 10 del vago, está neumogástrico, vago. Entonces, estos cuerpos carotídeos por el 9 también detectan oxígeno bastante y poco CO2 y llevan la señal a los núcleos vulvares para estimular la respiración o disminuirla y favorecer la expiración. Ya, ese es el balance. Principalmente el estímulo de estos, ¿cuáles, chicos? Inspiratorio. No te olvides. El principal estímulo del vago y del gloso es inspiratorio. ¿Para qué? Es inspiratorio porque detectan oxígeno. Me falta oxígeno. En cambio, tienes acá el centro neumotáxico, ¿correcto? Y el centro amnéustico y los propios grupos dorsales y ventrales que básicamente son de control de CO2. Esa es pregunta examen. El CO2, la temperatura y el pH son los principales estimuladores de los centros respiratorios, pero a nivel central. En cambio, el oxígeno es el principal estimulador de los cuerpos aórtico y carotídeo en periférico. ¿Por qué, Doc? Porque para que tú puedas llegar a este núcleo, tienes que pasar la barrera hematoencefálica. Y el único que puede pasar la barrera hematoencefálica porque es liposoluble es el CO2. Pasa dentro del núcleo, se transforma en bicarbonato y ácido, y ese ácido lo estimula para que empiece a respirar más, a ventilar más. Entonces, el centro vulvar de la respiración básicamente recibe estímulos periféricos de oxígeno y centrales de CO2. Esa es una pregunta fija. En básicas de control, ese es un dato clave. Finalmente, puedo recibir un control voluntario, no se olviden, yo puedo a voluntad inspirar o expirar, eso está articulado acá a nivel del córtex frontal, el control voluntario, y también se ha visto que hay un centro neumotáxico de función más o menos incierta en la protuberancia que puede controlar, inhibiendo este sistema. Y también de un centro amnéustico que quizás se estimula para parar la respiración. Entonces, el gran núcleo es vulvar, los controles son corticales y pontinos. ¿Cuál es el núcleo pontino? Neumotáxico, y el centro amnéustico en el límite son centros inhibitorios.
Bueno, y finalmente, que también fue pregunta de examen, tienes los mecanismos o los receptores mecánicos, mecanorreceptores. Los mecanorreceptores están en la pared torácica y sobre todo en el intersticio alveolar. Entonces, si te preguntas, las terminales del vago, que termina, ¿no?, del pulmón, tienen receptores, las terminales nerviosas tienen receptores que miden la distensibilidad. La distensibilidad. Entonces, cuando tú respiras mucho, hay un punto en el que paras. Tú quieres más. No puedes, pues, porque tus receptores están al tope y mandan una señal al centro, a nivel central, a la parte justo inhibitoria, para parar la respiración. No para. Entonces, los mecanorreceptores se encargan de hacer las apneas cuando sienten mucha presión. Por eso, ¿qué te enseñó tu profe de neonato cuando bolseas al recién nacido? No debes subir mucho la bolita, ¿no es cierto? Obviamente tiene un sistema de control para que cuando te pasas de fuerza se escapa, ¿no?, la presión por la válvula, pero cuando está mal logrado, lo que dicen, no tienes que verificar que no estés haciendo mucha presión, porque ¿qué le haces al neonato? Apnea. Le metes muy fuerte el aire, quieres salvarlo, le metes una fuerte emocionado y hace apnea. Es el reflejo de Herring-Breuer. Pregunta reciente. El efecto de Herring-Breuer es la distensibilidad de las vías que estimula al final el centro amniótico para proteger las vías de una insuflación muy fuerte. Herring-Breuer, ¿ya? Entonces, por eso nosotros no podemos ventilar a ningún paciente con mucha fuerza, porque le generaríamos un apnea refleja. ¿Ya? Muy bien, chicos. Creo que con eso hemos terminado la clase. Esto ya se lo dejo para que hagan con Jaime mañana. Cualquier duda que tengan, ya conmigo nos vemos